estuve presente porque, o sea, la verdad ni siquiera no me fijé en el mail y como que no se me pasó, digamos, la segunda clase. ¿Pasa algo con eso? En realidad seguramente va a pasar que explicaron cómo presentarnos en el foro y no lo entendí. Te contesto yo, pero no va a pasar nada. De todas maneras, todas las grabaciones de estos encuentros, ustedes las tienen disponibles. Por un lado, en el canal de YouTube de la UAG, y también las tienen disponibles en el aula. Es decir, por cualquiera de los dos lugares pueden acceder a las grabaciones. Lo mismo que esta, que vamos a dejar grabada, la vamos a incorporar tanto en el canal de YouTube de la UAG, en el canal oficial, como en el aula que estamos utilizando para el curso. Así que eso les sirve a ustedes como repositorio, pueden ahí buscarlo, ir viendo, buscando lo que necesitan para que, digamos, que quieran, que necesiten volver a ver. Si les parece, arrancamos con el tema de hoy, como para no terminar muy tarde y comprometernos a estar más o menos dentro de los horarios que habíamos pautado. Les voy a recordar que cierren sus micrófonos. Así podemos ir avanzando con estas cuestiones. Veníamos charlando en el encuentro pasado sobre estas cuestiones que hacen al ingreso en el aula. Hay algunas cuestiones que vamos a repasar ahora. A ver, un momentito. Ahí está. Bien, decíamos entonces, repasemos algunas cuestiones que tienen que ver con el ingreso al aula del curso. En principio a ustedes les llegó seguramente un mail en donde tienen un breve instructivo y ahí les contamos que ustedes lo primero que hicieron fue inscribirse en un formulario de Google. Luego, toda esa información nosotros la mandamos, la subimos a Administración Tecnológica y desde ahí a ustedes los cargaron dentro del aula virtual que preparamos especialmente para este curso. Para ingresar, les dimos un link, que es este primero que está acá. Esta partecita que está acá, http://unpamodal.unpa.edu.ar, y les dijimos que una vez que ustedes estaban ahí, tenían que hacer clic en acceder y les iba a aparecer esta pantalla donde su nombre de usuario y su contraseña era su número de documento sin puntos ni comas. Una vez que ustedes hacían clic ahí, se les abría la pantalla. En este caso estoy usando unas imágenes que tienen que ver con aulas mías, pero es muy probable que a ustedes se les abra una pantalla similar a esta, en donde o bien les aparece directamente el curso, o bien les aparece acá arriba, donde dice mis cursos, en donde ustedes tienen que cliquear para encontrar el curso introductorio para ingresantes. ¿Por qué decimos esto? Porque algunos de ustedes ya estaban logueados adentro del entorno. Entonces, como por ahí hicieron algún curso, cursaron algunas materias, entonces les van a aparecer toda esa lista de materias, les va a aparecer acá, en donde dice mis cursos. Si no, simplemente les va a aparecer el aula que se llama Curso Introductorio para Ingresantes. Fíjense además que el aula tiene un código. Todas las aulas del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje tienen unos números raros que son el código. En este caso, SJ significa San Julián. Hay carreras donde las asignaturas se comparten entre varias unidades académicas, entonces en vez de SJ les va a aparecer un. Y digamos, la importancia de ese código reside en que muchas veces para algunos trámites que ustedes tengan que hacer, les van a pedir ese código.
para eso es importante tenerlo en cuenta. Pero decíamos, avancemos. Sigamos con nuestro repaso. Una vez que ustedes ingresan al aula, se van a encontrar con algunas cuestiones. El otro día charlábamos el tema de contestar en los foros. Entonces, cuando ustedes van a ver los diferentes iconos que se utilizan, y ahí hay un icono que es el del foro. Ustedes ya lo probaron ese porque la inmensa mayoría de ustedes ya participó del foro de presentación. Lo que sí es importante, y que hoy se lo decíamos en un mensaje que les pusimos en ese foro de presentación, es continuar el hilo de la charla. Entonces, para eso es interesante que ustedes vayan al último de los mensajes y hagan clic en responder, en donde dice responder. De esa manera, el hilo de la charla se mantiene más o menos ordenado. Para responder en el foro, cuando ustedes hacen clic ahí en responder, se les va a abrir un cuadro de texto, donde ustedes ahí en ese cuadro de texto era donde decíamos que pueden poner todo su, digamos, van a copiar su texto, lo que ustedes quieran decir. La recomendación que dábamos el otro día era que uno pueda escribirlo primero en un procesador de texto y después, en todo caso, copiarlo y pegarlo. ¿Por qué esto? Porque está bueno, por ejemplo, estar atento a las faltas de ortografía, al estilo con el que uno escribe. Acuérdense que estamos, digamos, tenemos que utilizar un estilo más bien académico. Entonces, cuando digo estilo académico me refiero a que no es un chat de WhatsApp, esta es la diferencia, ¿no? No es un chat, no es una charla entre amigos de WhatsApp, sino que es digamos, requiere este estilo. Entonces, por eso a veces nosotros siempre aconsejamos que uno primero lo escriba en un procesador de texto y luego lo copie y lo pegue acá. Lo deja ahí como en el escabeche, decimos nosotros. También ustedes pueden subir archivos. Tengan en cuenta que hay un peso máximo y una cantidad máxima que muchas veces definen los docentes. Entonces a veces puede ser de 500 KB a 10 megabytes, pero tienen que estar atentos, no van a poder subir un archivo súper pesado. Y siempre, digamos, acordarse de guardar los cambios y enviar al foro. Y del otro que charlamos el otro día fue de estas reglas, estas normas, si se quiere, no son normas legales, ¿no? pero que tienen que ver con el buen trato y a las que llamamos normas o reglas de netiqueta. Entre algunas que señalábamos el otro día, pero además los invitamos a que ustedes googleen las netiquetas, van a encontrar mucho material. Esto de las netiquetas es algo que surgió hace muchísimos años, cuando la Internet, la red se utilizaba básicamente para transferir archivos de textos entre académicos, entonces, o entre empresas de negocios. Entonces, lo que digamos, empezaron a surgir estas reglas, ¿no? Que, por ejemplo, había algunas que decían, mirá, no podés escribir un texto de 25 páginas, porque, o sea, el que te lo va a leer no se va a sentar 10 minutos a leer tu texto. Entonces, por ejemplo, una de las reglas era ser breve, ser conciso, ajustarse a lo que nos habían pedido. Pero también aparecieron otras, como por ejemplo, citábamos el otro día, no escribir todo en mayúsculas porque parece que uno está gritando, no utilizar abreviaturas que el otro no pueda entender. Digamos, tener en cuenta esas cuestiones, ¿no? Empezar con un saludo, terminar con un saludo y diciendo quién es, ¿no? Por más que en el foro aparezca el nombre de nosotros, siempre dentro y tratando de ser consistente con estas normas de etiqueta, uno pone al final, ¿no? Nosotros ponemos equipo docente, pero podríamos poner Romina y Marcos, por ejemplo. Bien, esto entonces hasta donde charlamos el otro día respecto a estas cuestiones. Vuelvo a insistir, todas las intervenciones que vamos leyendo de ustedes en sus presentaciones, que además nos encanta porque son de todos lados, porque todos tienen un montón de preguntas y porque además se animan, porque es cierto que siempre se genera cierta tensión, ¿no? Cuando uno participa de
de los foros, porque sabe que lo va a leer todo el mundo. Y sin embargo, ustedes ahí nos abrumaron con la cantidad de mensajes que están llegando. La verdad que si nos hubiésemos imaginado que iba a ser tanta la cantidad de gente en el CIPI y tantos los que se animen a participar del foro, capaz que armábamos un Luna Park o algo así. Y el tema... sí, perdón. Parece que hay gente esperando ser admitida, por lo que yo voy siguiendo en el chat. Perdón la interrupción, pero aprovecho ahí para avisar. A ver. No me doy cuenta cómo... Anda participantes y ahí tienen que aparecer. No me aparecen, ¿eh? Me dicen participantes en un lado 126 y en el otro 187. Los 129 somos los que estamos conectados, debe haber gente ahí en espera. No quiero demorarme con esto, Romina, pero si... 61 personas han accedido a la sala de espera, me dice. A ver, pongo ver. Sí. Perfecto. Admitir ahí. todo. Exacto. Excelente. Admitir todo, admitir todo, admitir todo. No sé qué estoy haciendo. Bueno, ¿sigo? ¿Entraron? Sí, entraron. Ya están, 185, ahí van entrando, 186, 187. 189. Bueno, seguimos. Porque el tema que nos convocaba para charlar hoy, lo otro era un repaso, ¿no? El tema que les decimos además que esta presentación va a estar disponible. Lo que pasa que, para que ustedes la puedan repasar, igual que esta grabación. El tema de la charla de hoy era esto que son los espacios para la entrega de tareas. Es una cuestión, digamos, que los profesores utilizan mucho porque es el lugar en donde ustedes van a entregar las tareas. Es decir, supónganse que el ritmo que propone el profesor para su clase sea, habilita una videoconferencia, les deja un texto, les abre un foro en el aula donde les pone una consigna y les habilita un espacio para la entrega de tareas, que es esto que ustedes están viendo acá. ¿Ven? Este icono que se ve acá, estos tres que está repetido, porque puede haber muchos espacios para la entrega de muchas tareas. A diferencia de estos otros iconos, este que está acá arriba, que es el icono que nos indica que hay un enlace al cual podemos ir para ver un video o para algún material multimedial. Este que está acá, que no se ve bien porque está medio engrisado, que es un icono que nos indica que ahí tienen un cuestionario, porque también los profesores pueden utilizar este recurso, es decir, habilitar cuestionarios, son cuestionarios automáticos, ¿no? Que se generan en las aulas, en donde, por ejemplo, les van a decir, miren, tienen tiempo para hacerlo entre las 5 y las 5:30 o 6 de la tarde. Tienen la posibilidad de hacer un solo ingreso, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero elegimos este de espacio de entregas de tareas porque es uno de los más utilizados por los profesores y porque, digamos, pensamos que a ustedes les va a ser útil al momento de proseguir con su trabajo adentro del aula. De hecho, estamos pensando en proponerles alguna actividad que tengan que entregar, como siempre, con el sentido, con el doble sentido de generar una actividad que sea de su interés, pero además con el sentido de practicar cómo es la entrega de tareas. Así pueden ustedes, si le erran en nuestra aula, no va a ser tan grave.
Les decía entonces, estos foros, ¿hay alguien que abrió el micrófono? Acuérdense de mutear su micrófono. Ahí está. Les decía entonces que entonces tienen estos iconos que son los que nos indican es el lugar en donde uno entrega esa tarea, ese escrito que el profesor nos pidió. Básicamente admite 3 tipos de archivos: en Word, en PDF y una presentación de PowerPoint, por ejemplo. Pero siempre con un determinado peso. Es decir, si ustedes, por ejemplo, arman un archivo de Word, pero le meten un montón de imágenes, no lo van a poder subir al aula. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes cuando vean esos espacios de entrega de tarea, lo que tienen que hacer es hacer clic sobre el espacio y les va a aparecer esta ventana. Yo mientras tanto voy cerrando los micrófonos y voy habilitando a los nuevos que van ingresando. Por eso a veces me freno, no es la cámara. Cuando estos espacios de tarea, cuando los profesores los proponen, les incorporan, por ejemplo, una fecha límite o una fecha desde cuándo se puede empezar a entregar la tarea y un espacio hasta donde, digamos, una fecha hasta donde ustedes pueden entregar esa tarea. Esa información a ustedes les va a aparecer, como en esta es un inventation que nos mandamos nosotros, ¿no? Para que ustedes vean. Pero ven, acá dice, por ejemplo, la fecha de entrega es el martes 9 de marzo del 21 a las 18:55. Esta ya hubiese caducado. Si ustedes tenían que entregar la tarea, esta tarea estaban en el horno porque ya llegaron tarde. ¿Por qué ponemos 18:55? Porque es normalmente el horario que utilizan los profesores. Por ejemplo, los profesores les pueden decir, la tarea, ustedes pueden entregar la tarea hasta el martes 9 de marzo del 21 a las 23:55. Porque si le ponen hasta las 12, ya no va a ser el martes 9 de marzo, va a ser el miércoles 10 de marzo. Entonces, este horario 18:55, que es muy utilizado por la mayoría de los profesores, es algo para que ustedes tengan en cuenta. Como esto es una máquina, se cierra 18:55, no se cierra 18:56. ¿Y qué es lo que le pasa acá? Lo que pasa normalmente en la vida del estudiante, que nosotros siempre lo señalamos. Y es que cuando el estudiante está dispuesto a entregar la tarea a las 18:55, se le corta la luz, o se le corta la internet, o se le borra todo porque se olvidó de guardar los cambios. Por eso es que nosotros decimos que no es necesario llegar al tiempo límite de las 18:55 para hacer la entrega. Uno debería ahí ser, digamos, trabajar con la antelación suficiente como para poder entregar tranquilo la tarea. Algunos profesores, además, permiten, cuando arman estos espacios para la entrega de tarea, permiten que uno pueda realizar cambios en la entrega. Es decir, supónganse, entregaron el trabajo y de pronto se dieron cuenta que ese no era el archivo, ese era el borrador del archivo. Bueno, ustedes pueden, en algunos casos, se van a encontrar con esta leyenda que está acá abajo que dice realizar cambios en la entrega. No siempre. No todos los profesores utilizan ese tipo de configuración o no para todos los trabajos los profesores utilizan ese tipo de configuración. Así que bueno, nada, a estar atento ahí con esas cuestiones. También ustedes van a poder hacer algún comentario sobre esa entrega. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo se hace la entrega de tarea? Repasemos. Vieron en el aula el icono donde el profesor les habilitó el espacio. Esperen que admitimos. Hicieron clic ahí. Se abrió esta ventana en donde les dice, a ver, hasta qué fecha tienen tiempo de entregarlo, y ustedes hicieron clic en entregar la tarea. Y ahora se les abre una tercera ventana, en donde les dice
la cantidad, o sea, el peso máximo de archivo que pueden subir, en este caso es lo más pesado que podrían subir, 10 megabytes. La cantidad de archivos que pueden subir, hay profesores que utilizan diferentes configuraciones, ¿sí? Puede ser que les habiliten para subir un solo archivo o puede ser que les habiliten para subir 9 archivos. Y luego ustedes hacen clic aquí, en donde dice archivos. Y una vez que hacen clic acá, se va a desplegar una ventana que les va a permitir buscar en sus computadoras, ¿ven? Como dice acá, examinar, les va a permitir buscar en sus computadoras en dónde está el archivo que quieren subir. Por ejemplo, una vez que ustedes hacen clic ahí, se les va a abrir, en mi caso, se abre descargas, ¿no? En donde voy descargando, donde voy guardando todas las cosas. Selecciono el archivo que quiero subir, supónganse que sea esta acta que yo quiero subir, pongo abrir y inmediatamente el nombre del documento ya me aparece acá y me habilita a que yo suba este archivo al aula. Es igual que cuando adjuntamos cuando hacemos un adjunto por correo electrónico, ¿sí? Hago clic en examinar, me aparece la opción de examinar los documentos que están en mi computadora y a partir de ahí lo subo y ya puedo subir el archivo al aula. Cuestiones a considerar acá son, entonces dijimos, el tiempo, estos espacios de entrega siempre están configurados con un tiempo máximo. Un tiempo de apertura, un tiempo de cierre. Eso no se, es decir, los profesores podrían modificarlo, pero ustedes no. El sistema, acuérdense que siempre es alcahuete el sistema, les va a decir, les va a aparecer a ustedes un cartel, además que les va como descontando, ¿no? Como si fuese el tiempo. Tic, tac, te quedan, les va a decir 20 minutos y 30 segundos para completar la entrega, ¿sí? El peso de los archivos, recuerden que no pueden ser archivos, es decir, por más que ustedes quieran hacer, por ejemplo, una presentación en PowerPoint llena de dibujitos, llena de... Bueno, no, el sistema tiene un peso máximo, así que ahí hay que ser, digamos, no podemos florear mucho nuestras presentaciones. Y a partir de ahí entonces ustedes ya pueden subir el archivo. Yo seleccioné cualquiera, ¿no? El acta esa que les decía, como ejemplo. Esperen que admitimos. Bien. Ahí está mi archivo de acta, ¿sí? Ya me dice que está dentro del aula. Y lo último que tengo que hacer, como siempre, porque, digamos, hasta ahora podía arrepentirme, pero una vez que yo presione en guardar los cambios, ya el archivo se sube al aula. Y a ustedes les va a aparecer esta leyenda. Cuando ustedes subieron el archivo al aula, ustedes van a ver esto, enviado para calificar. Cuando esté calificado, la leyenda acá será otra. Acá va a aparecer su calificación. Acá les va a aparecer el archivo que ustedes enviaron y ustedes tienen, como les decía antes, la posibilidad de hacer o dejar algún comentario. También los profesores les pueden dejar algún comentario si hicieron una corrección o si tienen una devolución rápida para hacerle. Los profesores pueden hacerle algún comentario en ese espacio. O si ustedes tienen que hacer algún comentario tienen que hacer algún comentario para que el profesor lea, lo pueden hacer en este espacio. ¿Sí? ¿Ven? Se va a abrir esta ventanita y ustedes pueden ahí agregar un comentario. En este caso, este espacio para la entrega de tareas estaba habilitado para que ustedes puedan editar la tarea. Supónganse, esto que les decía, entregaron la tarea y descubrieron que era justo o sea, que ese era el archivo borrador, ustedes habían armado la tarea. Bueno, a partir de ahí ustedes pueden editar, tienen ahí un changüí para editar la tarea. Pero, insisto, depende de cómo el profesor configure esa entrega o configure las entregas de tarea y muchas veces depende de la tarea. ¿Sí? Hay tareas, posiblemente ustedes se encuentren con espacios de tarea en donde los profesores, el mismo profesor, les habilita la posibilidad de editarlos
para hacer o de hacer una segunda entrega, y otras tareas más específicas donde el profe les diga, no, miren, tenés tienen una sola posibilidad de hacerlo. Finalmente, les va a aparecer un mensaje en su correo. Recuérdense que ustedes están, es decir, su correo electrónico, el que ustedes dieron a la hora de inscribirse, está vinculado a todas las aulas y a todos los movimientos que hagan. Ahí está. A todos los movimientos que hagan adentro del aula. Entonces, les va a llegar un correo electrónico que además dice no contestar este correo, porque es un correo que se genera automáticamente, en donde les confirma que ustedes hicieron digamos, esa entrega de tareas. Es decir, esta es la confirmación para que ustedes se queden tranquilos de que finalmente la tarea que ustedes enviaron a través de ese espacio llegó a donde tenía que llegar. Fui muy rápido. Díganme que fui, ahora voy a habilitar el chat para que nos vayamos preguntando. Fui muy rápido, pero no os asustéis, porque la idea es que podamos ir probando en lo que queda de la semana o la semana que viene, puedan ir ustedes probando esto para la entrega de tareas. Hasta ahí con esto. Vamos a detener compartir. ¿Estamos? Romina, ¿querés pasar? ¿Te puedes habilitar tu micrófono? Sí, ya me habilité. Bien. Hay, siguiendo la línea del chat, hay preguntas varias. Hay algunas personas que como ingresaron un poco más tarde, están todavía queriendo entender este repaso. En realidad Marcos lo hizo al principio, este repaso de cómo entrar a las aulas del UMPA bimodal. Igual medio que eso se fue respondiendo, un poco puse yo y un poco compañeras y algún compañero que ya le enganchó la mano de cómo ingresar. Hay consultas respecto de, bueno, preguntaban dónde se puede ver la tarea y justamente en el chat ponía esto mismo que vos les comentaste, ya les vamos a dar una actividad de entrega acreditable para que ejerciten exactamente y vean en el aula del CIPI cómo se ve, cómo tienen que hacer esto mismo que Marcos les explicó, cómo hacerlo ustedes, y allí van a poder, digamos, vivenciar este ejercicio. En un ejercicio, esto que Marcos les explica. Es sencillo, en realidad, si ustedes mandan mail, les adjuntan documentación como han tenido que adjuntar o cuando llenaron el formulario de inscripción, o hoy por hoy, digamos, no es complejo una vez que uno se ubica en tiempo y espacio. Pero sí es importante saber con qué cosas nos podemos encontrar y cuáles son las diferencias. Entonces ya están ejercitando lo que es un foro. Nosotros en el espacio del CIPI lo pusimos a modo de presentación, es ameno, sin embargo cada tanto hemos ido recordando el que lean la consigna y la tomen, o como les puso también Marcos, que recuperen el mensaje anterior, porque lo rico de un foro es justamente, está bien que somos muchísimos en este aula, pero por ahí les van a tocar en aulas con menos personas y lo rico es justamente poder leer el aporte del compañero. Los foros son espacios de construcción también de ese conocimiento, de debate, y si uno no lee lo que puso el otro, difícilmente puede acordar, disentir, cuestionar, repreguntarse. Entonces, aunque parezca una simple presentación, es justamente esto, saber que uno ingresa al aula, con qué tipo de actividades o de propuestas se puede encontrar, para qué sirven, digamos, para qué se usan. No es solo que van a tener un material para leer, sino que hay actividades vinculadas a eso. De hecho, ahora en el aula del CIPI ya les dejamos un material también para que puedan leer, que tiene que ver con la organización de la universidad, con algunas de las áreas que se presentaron el primer día, con las áreas en las que trabajamos Marcos y yo, también para esto, a ver cómo descargo este documento, a dónde me aparece, cómo lo busco, dónde lo puedo guardar. No sé si eso les habrás comentado en el encuentro pasado, pero también una vez que
que acceden a un, ¿sí? ¿Freno? ¿Un documento? ¿O un archivo? No, perdón, no podía desmutear mi micrófono. No hablamos de eso, de documentos y Bueno, archivos, creo que lo dijimos rápidamente, pero así que termine, por favor. No, cuando uno, digamos, en los espacios del aula, ustedes van a tener la bibliografía obligatoria en la que van a poder acceder. También el profesor puede compartir algún documento, algún artículo periodístico, algo para, por ejemplo, debatir en un foro, y ustedes les interesó y lo quieren descargar, se lo pueden descargar en la computadora, y es importante que puedan organizarse por carpetas, haciendo carpetas en la compu por materias, por ejemplo, para tener el material organizado. ¿Y esto por qué? Porque si bien ustedes tienen todo disponible en el aula, una vez que finaliza el cursado de esa asignatura, y ustedes empiezan a cursar otras, el aula es la misma, entonces se borran los participantes. Por ejemplo, ahora cuando ustedes finalicen el CIPI, los vamos a sacar del aula del CIPI para que el cuatrimestre que viene, el año que viene, ingresen los nuevos. Entonces, todo lo que ustedes querían sacar del aula lo tienen que aprovechar a descargar mientras están cursando. Y lo de organizar por carpetas, por ejemplo, estoy cursando Matemática 1, Física, entonces todo el material de Matemática 1 lo guardo en la carpeta virtual, en el archivo virtual de Matemática 1. Todo lo de Física lo guardo en el archivo virtual de Física. Y eso les va a permitir que después el día que tengan que rendir el examen final, que quieran estudiar o recuperar algún material para su práctica profesional o como estudiante, lo tengan de manera organizada. Esos son como tips. Ahora dejé de leer el chat. Perdón. No, vuelvo a leer el chat. Eso que dice Romina, que ahora sí me acordé que sí lo charlamos en el encuentro del otro día, está bueno recordarlo, y hay 2 o 3 cuestiones que fui leyendo en el chat que también me gustaría refrescar. La primera tiene que ver con esta cuestión de los diferentes, de las diferentes herramientas con las que ustedes y el programa de educación a distancia cuenta, que lo dijimos, pero lo reitero. Una cuestión son las aulas virtuales, que están situadas adentro del entorno virtual de enseñanza y aprendizaje. El aula, donde ustedes están haciendo sus prácticas, donde estamos ahora en el CIPI. No ahora. La otra son las videoconferencias, que son donde estamos ahora. ¿Sí? Son 2 cuestiones diferentes y se ingresan por 2 lugares diferentes. Como nosotros, en este caso, y como éramos tantos, estamos utilizando este sistema de videoconferencia que se llama Zoom, que no es el que habitualmente utilizamos en la universidad, donde utilizamos otro de otra marca, es parecido a esto, pero es otra marca. Entonces ahora no les íbamos a contar cómo se utilizaba ese, pero bueno, no tenía sentido siendo 500 personas. Pero entonces tengan presente que son 2 cuestiones distintas. Al Zoom ingresan ustedes con el ID y con la contraseña que les enviamos siempre un día antes. Se las vamos a enviar por anuncios de la asignatura. La vamos a poner en el aula. Porque otra práctica importante es que ustedes ingresen al aula, aunque sea un ratito, pero una vez por día, para ver cuáles son las novedades que van apareciendo. Entonces nosotros les vamos a mandar por el anuncio de la asignatura. Un día antes les vamos a mandar los datos para que ustedes puedan ingresar a esto, al Zoom, a la videoconferencia. Lo otro es ingresar al aula. Para ingresar al aula, acuérdense también que dijimos que la del curso, es un aula de prueba. Ustedes están ingresando con su número de documento como usuario, con su número de documento como contraseña. Cuando ingresen, cuando el sistema ya ustedes estén cargados en el sistema, en la carrera que eligieron, en las materias, en el guaraní, les va a asignar un número de legajo, y luego cuando ustedes tengan que ingresar a las aulas de las asignaturas, de las carreras en las que se inscribieron, ese número de usuario va a ser otro. Ni siquiera van a ver el aula del CIPI, porque va a quedar en otro lugar. Salvo aquellas personas que ya por alguna cuestión, como dije al principio, ya estaban inscriptas en alguna carrera o en la universidad, entonces ingresan con su número de legajo. Pero acuérdense que son 2 cuestiones
bien diferentes. Una cosa son las videoconferencias que estamos haciendo por Zoom, porque somos muchos y porque no entrábamos en el Adobe Connect, y otra cosa es el ingreso al aula del CIPI. Lo que me perdí, pero esto es importante refrescarlo siempre, porque entiendo que a veces puede ser medio confuso. Somos confusos nosotros, imagínense estas cuestiones. Profe, perdón, no sé Sí, si me escucha. la escucho. Buenas tardes, yo soy Buenas Evelyn del Calafate y a mí no me asignaron el número de legajo. ¿Cómo puedo hacer para conseguirlo? No, todavía no te lo van a asignar, Evelyn. Falta para eso. Ah, bien, bien. Falta para que les asignen un número de legajo y puedan ustedes ingresar al guaraní y todas esas cosas, porque la carga todavía no se termina. Este es un dato interesante, porque hoy vamos a hablar del guaraní. También en esta presentación la idea era contarles algunas cosas del guaraní. 2 minutos y se las cuento brevemente. O sea, lo primero que les voy a contar es que el especialista que tenemos para hablar de las cuestiones del guaraní está con carpeta médica, por eso es que no lo arrastramos hoy a nuestro Zoom para que se las cuente. Así que nos quedará pendiente para alguna otra charla. Pero déjenme que yo les adelante algunas cuestiones del guaraní. La primera es que es un sistema en el que participan muchísimas universidades. El CIU Guaraní no es una herramienta propia de la UNPA, sino que es una herramienta propia de un montón, un conjunto, un conglomerado de universidades. En el país, la mayoría de las universidades utilizan el CIU Guaraní. ¿Y para qué lo utilizan? El CIU Guaraní es como un gran reservorio de expedientes. Así como antes, todo en educación siempre además, todo se hizo a través de un expediente, es decir, se llenaba un cuadernito, una fichita, se armaba una carpeta colgante y se metía dentro de un coso. Ahora eso se ha hecho todo a través de este software gigantesco que es el CIU Guaraní. Eso los va a acompañar durante toda su trayectoria educativa. Las materias que vayan terminando, las carreras que vayan haciendo, los posgrados que vayan haciendo, toda esa información va a ir quedando registrada en el CIU Guaraní. Es importantísimo, es fundamental para su carrera académica, y por eso tiene algunas cuestiones de seguridad que ustedes tienen que tener en cuenta. Así como decíamos que cuando ingresen al aula les proponíamos que cambien la contraseña, lo mismo va a pasar con el CIU Guaraní. Yo les diría que es todavía más importante que en su ingreso al CIU Guaraní ustedes puedan hacerlo, porque ustedes desde ahí van a poder pedir certificados, van a poder sacar certificados para ver cuántas materias tienen aprobadas, van a saber en qué materias pueden inscribirse, van a inscribirse a exámenes finales, es decir, todo se hace a través del CIU Guaraní. Así que, pero no se preocupen y no se pongan ansiosos todavía, porque todavía esa parte no está cargada, ¿sí? en ustedes. Así que eso no lo vamos a manejar ahora. Y cuando en próximos encuentros vamos a buscar un hueco para invitar a alguno de los chicos que maneja el guaraní para que nos pueda contar bien algunas cuestiones, ¿sí? Profe, disculpe. Adelante. Cuando nosotros para inscribirnos a materias a partir del 19 de marzo, ¿ya en teoría estaríamos cargados en el guaraní para poder inscribirnos a las materias? En teoría sí, puede fallar. Porque acuérdense esta otra cuestión que les dije el otro día. Finalmente, después de tanta cuestión tecnológica, las personas, hay un ser humano que nos está cargando los datos. Entonces, nada, tiene 9.000 alumnos que cargar, entonces puede ser que se demore, siempre se demora. De todas maneras, la recomendación es la siguiente. Llegado el momento, llegadas las fechas, empiecen a preguntar. Porque también puede ser que se traspapele, más en estos tiempos en los que, como ustedes saben, hay todo un protocolo para recibir y para abrir la documentación, entonces a veces no sabemos si quedó en el correo, si quedó en el transporte, si llegó a la UAG y nadie la vio. Bueno, como esas cuestiones nosotros estamos intentando resolverlas y desde la UAG se viene trabajando muy duro para eso, pero hay que respetar los protocolos, es fundamental además que respetemos los protocolos que están establecidos para ese manejo, puede pasar. Así que ustedes estén pendientes de las fechas y en donde vean que nada pasa, empiecen a mandar mail preguntando. No llamen por teléfono porque les va a pasar lo mismo, ¿no? Posiblemente no haya alguien que les conteste por teléfono porque tampoco estamos yendo, no están yendo todos a trabajar todo el horario, ¿sí?
No sé si hay Y alguna por otra ahí, cosa. la misma línea también, si están en esta instancia, digamos, es porque ya hay un caminito que han recorrido en cuanto a la inscripción, la presentación, ya están empezando, digamos, a introducirse en la vida universitaria. Y justamente uno de los objetivos que tiene este curso, digo, también como para traerle cierta tranquilidad, más allá de la ansiedad o de la curiosidad y de ir esperando los plazos, de que el hecho de tener este CIPI antes de que empiecen a cursar, que este curso termina cuando empieza la inscripción a materias, es para que ustedes, llegado el momento, también ya se sientan más familiarizados con eso que les toca, sea porque ya vamos a volver a retomar el tema de guaraní, porque les toca inscribirse a través de ese sistema, que una vez que lo empiecen a manejar les permite ser autogestivos y autónomos, y no solo, digamos, inscribirse a materias, sino otra serie de actividades y de gestiones administrativas que pueden hacer, sino que también van a estar más tranquilos cuando se encuentren con el material en las aulas, porque saben cómo descargarlo, saben dónde presentarse. La idea es justamente ir todo esto pasito a pasito. Entonces, se entienden las preguntas, pero no se anticipen, porque nosotros terminamos con este curso antes de que empiece la inscripción, digamos el mismo día. El día que empieza la inscripción a materias, terminamos con el curso. O sea que todavía tenemos tiempo y encuentros y espacios para ir resolviendo, digamos, estas cuestiones. Yo voy a pegar en el chat, o no sé si en nota, lo pego en el chat, y si por ahí Marcos puede, lo recupera en la pantalla. Mañana a las 6 de la tarde, para aquellos estudiantes que recibieron mail por artículo 7º o que no recibieron y tienen dudas de si sus papeles están bien, esto que preguntaba Jorge y todo lo demás, hay una reunión de Zoom específicamente para eso. Así que todos aquellos de artículo 7º, ahora pego el link acá para que puedan conectarse mañana. Lo pego en el chat. Ahí está. Díganme si se ve. Estoy siendo atacada por un bebé. Profe. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, ¿eh? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy de Piedrabuena y es la primera vez que voy a ingresar al mundo de la universidad. Y quisiera que me expliquen, por favor, el tema de la inscripción a las materias. ¿Qué es eso? Pero antes de avanzar con eso, que le vamos a dar la palabra a Romina para que les cuente sobre eso. Les digo además que esta información de artículo 7º también la podemos compartir por el aula, es decir, les va a llegar, es muy probable que les llegue por mail, porque lo vamos a poner en anuncios de la asignatura para que les llegue al aula. Le damos la palabra a Romina para que nos cuente sobre inscripción a materias y por qué hay que inscribirse a las materias. Antes de responder eso, porque apenas hablamos de artículo 7º, apareció la consulta en el chat, que es artículo 7º, a la universidad uno se puede inscribir en el periodo de inscripción de diciembre, marzo, aquellas personas que hayan terminado el secundario, pero también la Ley de Educación Superior habilita por su artículo 7º, por eso ya quedó como en la jerga artículo 7º, pero en realidad es porque el artículo 7 de la Ley de Educación Superior habilita que todos los mayores de 25 años que no hayan culminado el secundario, mediante un examen y un procedimiento que tiene la universidad, puedan ingresar también a cursar una carrera universitaria. Eso es en otras fechas y, bueno, con un proceso de examen previo. Con toda la situación de pandemia del año 2020, este proceso, si bien muchos iniciaron su trámite quizás en mayo del año pasado, todavía la instancia de evaluación no se concretó. Y hay muchos postulantes de artículo 7º que están haciendo el CIPI también, porque próximamente tendrán su instancia de evaluación y luego ingresarán a la universidad. Y al inicio de la reunión había varias consultas en torno a ello y a la presentación de documentación y demás. Por eso ahora compartí esta información que es específicamente para quienes se ingresan por artículo 7º. Esos artículos 7º que alguien preguntaba en el chat.
Después, en relación a la consulta de las asignaturas, ustedes se han anotado una carrera, la carrera tiene organizado su plan de estudio, y no sé si habrán entrado a bucear o a indagar en el plan de estudio, mirarlo un poquito, es decir, qué materia me va a tocar cursar, cómo está conformado. Simplemente me inscribí y no lo miré, eso también podemos ir conversándolo, pero si alguno, si no lo han hecho, los invito a hacerlo, a entrar en el portal institucional y buscar el plan de estudios de la carrera, donde están volcadas el conjunto de materias que hacen a la formación de la carrera que han elegido. Si bien el plan de estudios hace una propuesta que estructura en diferentes años, por ejemplo, no sé, la licenciatura en trabajo social está estructurada en un plan de estudio de 4 años y un cuatrimestre, y en cada uno de esos años postula una cantidad de materias. Tiene, en el caso de trabajo social, unas 10 materias pensadas para un primer año de la carrera, divididas en 2 cuatrimestres, 5 en el primer cuatrimestre, de marzo a junio, 5 en el segundo cuatrimestre, de agosto a noviembre. Como uno, a diferencia de la escuela secundaria, cuando se anota a la universidad, no necesariamente tiene que hacer, digamos, aprobar todo primero para pasar a segundo, sino que uno puede ir organizando cómo va avanzando, puede inscribirse en primer año de esas 5 materias, por ejemplo, porque tiene mucho trabajo, porque cree que no va a poder ese año por razones familiares, o porque no está muy convencido y quiere probar, y supongamos toma la decisión de anotarse en 2 materias. Lo puede hacer. No es que automáticamente yo me anoto a la universidad y a la carrera y ya quedo inscripto en todas las materias de primer año, sino que es el estudiante el que dice en cuál de esas 5 materias que se proponen para el primer cuatrimestre del primer año me quiero anotar. Porque a veces puede ser que por diferentes razones no pueda hacer todas juntas. Ese plan de estudio no es que son materias descolgadas, de hecho hay materias que van relacionándose unas con otras y que necesariamente requieren de la aprobación, supongamos, en el caso de un plan de estudio que tuviera matemática 1, matemática 2, matemática 3, que para cursar matemática 3 tengo que haber aprobado primero matemática 1 y matemática 2. Pero esas materias entre sí lo que establecen es una correlatividad. Y ustedes van a escuchar hablar de esto, de las correlatividades. Es decir, materias que están entrelazadas entre sí y que requieren la aprobación de la anterior para poder cursar la siguiente. También hay otro conjunto de materias dentro de los planes de estudio que no necesariamente están relacionadas. Entonces, que puedo estar en primer año y hacer una materia de cuarto, porque no tiene esa correlatividad. O puedo decidir cursar todas las de primer año y además hacer una de segundo que no tiene esa correlatividad. Por esa razón es que no, la inscripción a materia, por esa entre otras, ¿no? Pero la inscripción a materia no es automática, hay periodos durante el año para poder anotarse y uno toma la definición de a qué materias se va a poder anotar. Eso, sobre todo en primer año. A partir del segundo año también va a depender de qué materias aprobé, de qué materias puedo cursar en ese segundo año. Y además, esto que les decía de que está dividido en 2 cuatrimestres, no es que las 10 materias de primer año se ofrecen al principio. Uno se anota en marzo a las materias anuales, que duran todo el año, o a las del primer cuatrimestre. Y en agosto se tiene que volver a anotar, no a las materias anuales, porque ya me anoté a principio de año, pero sí a las que se ofrecen en el segundo cuatrimestre. Vamos a poner, ahora que lo pienso y que surgió la pregunta, alguna actividad en el aula para identificar en los planes de estudio de cada uno qué materias puedo cursar en este primer año y cuáles sí o sí tengo que cursar para poder anotarme a otras en el segundo cuatrimestre. Entonces, de esa manera, digamos, por ahí ejercitándolo es más sencillo de comprender. Perdón, Romy, había unas consultas respecto de en dónde uno puede ubicar los planes de estudio. Uh-huh. Recuerden siempre que tenemos en la Unidad Académica San Julián, tenemos el portal WAJ,
googleenlo así, portal WAG, porque es www.portalwag.edu, bueno, .umpa.edu.ar. Pero si no, ustedes ponen en Google, que cada vez utiliza menos el www, ustedes pueden poner el nombre y les va a aparecer. En el portal WAG, ustedes tienen un espacio, una pestañita, donde aparecen todas las carreras que se brindan. Y al lado de cada carrera está la resolución que enmarca, que le da legalidad a esa carrera, y en esa resolución aparece el plan de estudios. Ese plan de estudios, digamos, ahí les aparecen todas las materias con sus correlatividades, etcétera, etcétera. Y esto que dice Romina es, no sé si le sirve, pero yo siempre me lo imagino como el Tetris, ¿no? Uno tiene que ir ahí armando su estrategia para no quedarse encerrado, por ejemplo, por no rendir una materia de primer año, no quedarse encerrado en este Tetris y no poder terminar con 3 o 4 materias que eran correlativas a esas y que se le fueron sumando. Miren, les digo la verdad, es a veces una de las cuestiones más complicadas en algún sentido, de ver y de entender, pero nada, ustedes cuentan con Acceso y Permanencia, que siempre está asesorando sobre estas cuestiones, cuentan con los tutores en sus localidades, cuentan con los cibereducativos en sus localidades, van a contar ahora con tutores egresados en sus localidades, es decir, no dejen de hacer estas consultas, porque hasta que uno le encuentra el lenguaje a estas cosas, puede parecer todo un universo así complicado, ¿sí? Bien, no sé si alguien había levantado la mano y alguien quería decir. Sobre todo si uno lo habla así como en el aire, es importante que puedan buscar su plan de estudio, ingresar ahí donde les decía Marcos, mirar el conjunto de materias que lo conforman, y en el propio plan de estudio va indicando las correlatividades. Depende cómo esté diagramado, pero van a ver, por ahí tienen un código en el costado izquierdo que identifica cada materia, y en el costado derecho dice, también aparece un numerito que por ahí está indicando el código de la materia que tienen que tener aprobada para cursar esa que tiene el código del lado derecho. Insisto, dicho así en el aire es complejo, pero si ustedes van a mirar sus planes de estudio donde aparecen las materias separadas por año, van a poder identificar estas referencias que les digo que por ahí acá en el aire suena. Capaz podemos compartir pantalla y mostrar con alguno directamente del portal, o será medio complejo. Si no, en el próximo encuentro nos tomamos un ratito para mirarlo con algún plan de estudio. Pero haga cada uno, busque, porque cada plan de estudio es diferente. Hay algunos planes de estudios que incluyen otros requisitos, además, como por ejemplo, además de las materias, tener aprobado, por ejemplo, en el caso del profesorado, una cierta cantidad de seminarios, en el caso de trabajo social, tener aprobado un nivel de inglés y otro idioma, y eso no está como materia, sino como otro requisito. O sea que en realidad el plan de estudio en sí mismo también es algo para sentarse y analizarlo un buen rato. Y por ahí en función de eso también volcar las consultas. Si está en la página de la... lo está afirmando, pensé que estaba preguntando. Ahí pone una compañera en el chat que está en la página de la universidad y, bueno, y en la página de la unidad académica también. Buenas tardes, Romina. Ahí estoy compartiendo. No sé si lo pueden ver. Sí, lo veo chiquitito, en Galaxy A31 es el perfil, ¿no? Veo un plan de estudio. Jessica es mi nombre, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jessica. No logro compartir, pero bueno, quería que lo vean más o menos, porque yo tengo el plan de estudios acá a mano y quería mostrarlo como para que entiendan lo que vista del hablante. Vista del hablante, pongamos. No sé cómo hacerla. No, pero cada uno lo puede poner. Si vos estás hablando. A ver, habla. A ver si te veo en grande. Hola, ¿ahí se ve? No, en grande no te veo. No. Bueno, pero si llegan a ver
ahí en el costadito izquierdo están estos numeritos que les decía, y en la última columna va apareciendo cada código que va como entrelazando las materias o armando esta relación entre unas y otras. Buenas tardes. Disculpa, yo se me plagió un poco cuando hablabas del artículo 7 y no escuché bien cuándo van a enviar el correo, y bueno, tampoco entendí bien lo que era, nada más. Y otra cosa, cuando entras a la página de la universidad se te abre el spam ese para ingresar a elegir las materias, las carreras, y ahí te sale, digamos, no es tan difícil, te sale el plan de estudio y todo cuando elegí la carrera. Digo, para la gente que no sabe, una de esas, entren directamente a la página y le sale. Está bien. Vos, entonces, por el artículo 7º no vas a ingresar. ¿Vos tenés el secundario terminado, a la persona que consultaba? Sí, yo ya tengo terminado el secundario y también tengo finalizado un terciario. También quería preguntar Bien. por curiosidad y todas esas cosas. Bueno, entonces lo de artículo 7º, más allá de que puedo volver a explicarlo, pero en tal caso no es algo que modifique tu situación, porque estaba destinado a otras personas que no tengan el secundario terminado. Y en el caso del terciario, seguramente si querés solicitar equivalencia, es un trámite que se inicia en el área de académica. Eso Bien. quería consultar. Buenas tardes. Yo soy de Río Gallegos y cursé hasta el tercer año el profesorado de primaria acá, y quería consultar cómo puedo hacer para ver si puedo pedir alguna equivalencia de las materias que tengo aprobadas. Eso sí pueden pedir equivalencias, está estipulado, generalmente había un plazo que era hasta el 30 de abril para poder solicitarlas, digo generalmente porque soy insistente en esto, pero el año pasado muchas cuestiones tuvieron que reacomodarse, readaptarse, y eso también implica a veces no contar con toda la gente o los sistemas para poder garantizarlo en los mismos tiempos, ¿no? Entonces, es algo que pueden solicitar, pero no como lo tengo aprendido en el buen sentido para decirles, miren, inician el trámite por mesa de entrada, lo dirigen académica, porque lleva otro proceso. Por eso lo que les puedo decir es que pueden dirigir el mail de consultas al área de académica, que es la que, llegado el momento de tramitar las equivalencias, los va a orientar en cómo hacer este nuevo circuito. Claro, yo había consultado y bueno, me respondieron desde otro mail, me dijeron que lo que tenía que, lo primero que todo, digamos, era que tenía que tener un número de legajo. Sin eso no podía iniciar el pedir las equivalencias. Es por eso que consultaba por el número de legajo, pues ya me dijeron cómo es lo que tenía que hacer, pero sin número de legajo de la UMPA no puedo presentar nada. Está bien. Bueno, y el número de legajo te lo van a dar en breve, así que vas a poder avanzar con esto, porque es lo que decía Marcos, una vez que estén cargados, ya van a contar con su número de legajo, que por lo general se configura con un 1- su número de documento sin puntos, / el año que se anotaron por primera vez a la unidad académica. Buenísimo, muchas gracias. Profesora, ¿puedo hablar? ¿Sí? Necesito hacer una consultita. En mi caso, soy mayor de 25 años, terminé el secundario, pero adeudo materias. ¿Cómo es? ¿Tengo límite para cursar, o sea, para rendir las materias de secundario, o inicio la cursada y no es como años anteriores que a mí me pedían hasta agosto más o menos para terminar el secundario? En ese caso, ¿cómo sería? Ahí está. En tu caso, sí tenés tiempo, porque hasta el 30 de septiembre pueden entregar el analítico del secundario. Por ende, de aquí hasta septiembre, tenés tiempo de rendir y tramitar eso. Claro, porque yo mi analítico lo entregué, por eso quería saber qué diferencia tiene con el artículo 7º, porque el artículo 7º te habilita para cursar
los profesorados y las tecnicaturas, pero en mi caso me pone un límite, si eso tiene algo que ver o yo sí o sí tengo que terminarlo hasta septiembre o cómo es. No sé No, si me es que explico. si vos debes materias, no te pueden haber dado el analítico. El analítico es donde están volcadas todas las notas aprobadas del colegio secundario. Lo que debes haber Claro, entregado es alguna constancia. Claro, me entregaron una constancia de que yo lo completé el secundario, pero adeudo materias. En Por mi eso, caso, como es soy diferente. mayor de 25 años, quería preguntar si yo tengo un límite de tiempo o puedo extenderme y hacerlo tranquila, rendir las materias. El límite es este que te digo en principio, como para no complicarlo más. Vos tenés hasta el 30 para entregar el analítico y por ende para poder rendir las materias. En el caso de artículo séptimo, te inscribís en otra fecha, tenés que rendir un examen para ingresar a la universidad, que además tiene una parte específica de la carrera que elegís, tenés que rendir contenidos específicos de esa carrera, contenidos generales y atravesar un proceso de entrevista, así simplificado. Ok, listo, muchas gracias. No, por favor. Bueno, veo que hay en el chat, también recién me decían si había información general. Entiendo que hay muchas consultas particulares y como les decía, todas las de artículo séptimo, mañana a las 6 de la tarde va a estar colgado en el aula, todas las que tengan que ver con otras cuestiones, no necesariamente con artículo séptimo, también podemos tener un espacio de consultas, pero lo bueno es que optimicemos los encuentros en estas cuestiones generales que son necesarias para todos y todas. Sí, además son un montón. Y hay muchas preguntas Sí. porque son muy ansiosos todos ustedes. Bueno, despacio, y vamos a ir avanzando y tratando de resolver estas cuestiones. La verdad que son todas importantes las preguntas que ustedes hacen. Entendemos además muchísimo sus ansiedades. Nos pasa además a nosotros muchas veces que como ya manejamos determinado vocabulario, entonces nos pensamos que también el resto del universo maneja determinado vocabulario, pero nada, en 2 segundos nos damos cuenta que no es así, pero estamos en la hora, así que si les parece, vamos cerrando esta reunión. Piensen ustedes en todas las preguntas que tienen, porque por ahí lo que podemos ir habilitando es algo así más general, ¿no? Algo que tenga que ver con estas consultas que tienen, y por ahí podemos idear alguna forma desde el aula de ir viéndolas, pero bueno, estamos ya cerca del horario para tener que cerrar. No sé qué dice usted, estimadísima Romina. Sí, señor. Sí, señora, ahí vi que había algo de pregunta de becas. En relación a eso les digo, este viernes las vamos a atender a todas esas consultas porque justamente el encuentro que sigue tiene que ver con la presentación de todo el programa de servicios, beneficios, becas que hay para acompañarlos. También va a estar presente la comisión de accesibilidad para también puedan tener sus consultas, preguntas y demás. Así que el viernes avanzamos respecto a esa pregunta. Como es el tema becas, es amplio y hay muchas becas en las que quizás pueden postular. Así que nos vemos el viernes a la misma hora y por el mismo canal, no, por el link que les vamos a mandar. Y bueno, nada más por esta parte. Y estén atentos al aula, y si alguien no puede entrar al aula, que nos mande un correo a Acceso y Permanencia, indicando nombre, apellido, correo electrónico que usen, que tengan habilitado, porque si no, no les va a llegar nunca, y su DNI, para que podamos chequear si que todos los datos están bien, o si no, intentar habilitarlos. Las grabaciones de los encuentros pasados están colgadas en el aula, así que ahí las pueden encontrar. Y si no, también están compartidas en el Facebook de la Unidad Académica y de Acceso y Permanencia. Se me hizo de noche, no me veo ni la cara. La última consulta te hago, así rapidito. Con esto que te llegan los mails de foro de presentación, sí o sí hay que responderlo, hay que presentarse. Tiene un fin eso más que presentarse, porque o te separan ahí las carreras, que cada uno está anotado o algo así. Esa era mi duda. Yo quiero pensar que llegaste tarde vos y no me escuchaste cuando dije toda la importancia que tenía el foro. Y la verdad que estuve desde las 7 intentando ingresar y entré 7:20, así que tarde llegué porque no me permitían el ingreso.
El foro, en realidad, si te está llegando la copia al mail, es porque estás cargado en el aula. Lo importante sería que puedas ingresar al aula y participar desde el aula respondiendo ese foro. Más allá de la presentación, digamos que también es un poco romper el hielo, el conocernos, el saber de las personas con las que vamos a estar intercambiando, tiene como fin ejercitar lo que es un foro con todas las características que Marcos les describió respecto de la forma de comunicarnos estando en el ámbito de la universidad, el tipo de función que cumple un foro en un aula, que es para generar un debate, para intercambiar opiniones, para dar respuesta a determinadas consignas. O sea que como recomendación, entra en el aula y participa del foro. Bien, bien. Sí, en el aula sí entré, pero viste como me llegan 100 mails de foro de presentación. Era esa la pregunta nada más. Muchísimas gracias y perdón. Así, nos llegan a todo, es como una copia. Lo que te llega al mail es como una copia, es para que vos no te pierdas nada. Está bueno, ahora te resultará tedioso porque son muchas presentaciones, pero si fuera algún comentario que hizo el profesor en el foro, te encantaría que te llegue también al mail por si te lo perdiste en el aula. Sí, sí, estás en lo cierto. Tenés razón. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes por las consultas. Nos vemos entonces ya en el cuarto encuentro y vamos pasando la mitad de camino de los encuentros. Muy bien. El viernes entonces, ¿no? Viernes 12 sería el próximo encuentro. Estén atentos a que les llegue toda la información para ingresar por el anuncios de la asignatura. Si no les llega su mail, vayan al aula, abran el aula y cliquen ahí en anuncios de la asignatura y ahí van a tener la información para poder ingresar al Zoom. De mi parte nada más. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos el viernes. Gracias, Romina. Nos vemos el viernes. No, gracias a vos, Marcos, gracias a todas, a todos por participar. Bueno, y ya saben, mañana, artículo 7º, tienen esa reunión, así que a desquitarse a preguntas. Adiós. Chao. Adiós.